Buenas tardes para todos. Les saludamos desde diferentes partes de Colombia, donde estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada estaremos hablando de la evolución, hitos y tipos de sistema internacional. Para esto contamos con la participación de los siguientes estudiantes. Manuela, que está desde la ciudad de Medellín, Francisco, que está de la ciudad de Bogotá, Mónica, que está desde la ciudad de Manizales, y yo que estoy aquí en Bogotá también. Es muy importante tener en cuenta que para entender la magnitud de lo que es el sistema internacional tenemos que conocer su concepto y para eso tenemos la ayuda de mi compañera Manuela. Muchas gracias, Fabio. Sí, se puede afirmar entonces que el sistema internacional es ese conjunto de actores, factores, procesos y patrones que interactúan de manera frecuente en un espacio y en un tiempo determinado. El sistema internacional es una categoría básica de la disciplina de las relaciones internacionales, considerándose como el principal objeto de estudio de esta joven ciencia a lo largo de diversos sistemas internacionales. No son estáticos, sino que están expuestos a un proceso de continuidad y transformación constante. Veo que Francisco quiere decir algo. Sí, Manuela, muchas gracias. Bueno, respecto al tema, pues es claro que en los Estados Unidos se han desarrollado bastante estudios acerca de los sistemas, de los sistemas, y Kaplan construye básicamente 6 sistemas, los cuales son: el primero, el sistema del equilibrio de poder; el segundo, el sistema bipolar suelto; el tercero, el sistema bipolar rígido; el cuarto, el sistema universal; el quinto, el sistema jerárquico; y finalmente el sistema de unidad de veto. Para Halsey también considera 5 aspectos que caracterizan a los sistemas internacionales: A, la frontera del sistema; B, la naturaleza de las unidades políticas; C, la estructura del sistema internacional; D, las formas de interacción; y finalmente la E, las reglas específicas del sistema. Adelante, Fabio. A partir de las definiciones y análisis realizados por ustedes, me lleva a resaltar los componentes básicos del sistema internacional, que son la naturaleza de los sistemas principales. Tenemos también los objetivos y medios de los actores, el grado de la polarización e interdependencia, la distribución del poder y la riqueza. También tenemos el eje del sistema internacional, los eventos internacionales que puedan impactar y llevar en el cambio a un cambio del sistema y las reglas del sistema. De igual forma, debemos tener claro los 6 sistemas internacionales que son. El primero, que voy a explicarlo yo, que es el sistema de ciudades-estado. Es difícil de definir como un sistema internacional por la gran variedad de actores y la alta dispersión de la estructura. En este sistema, los principales actores fueron las tribus, las ciudades-estado y los imperios. Los instrumentos principales fueron la negociación diplomática, el uso de la fuerza, asimismo los análisis entre los actores que estos a su vez eran bastante flexibles. No existía un eje de sistema internacional claro y definido. Tampoco había reglas específicas, pues la anarquía fue la característica principal en este sistema internacional. Excelente aporte, Fabio. Por otro lado, encontramos el sistema westfaliano, el cual surge a partir de 1648, luego de la Guerra de los 30 años, la cual tuvo lugar como tuvo un origen, por una disputa religiosa entre las principales potencias europeas. En 1648 se firma la Paz de Westfalia, donde surge un elemento que sería fundamental para el sistema emergente, es la soberanía. En términos generales, se puede decir que hay un consenso en que la Paz de Westfalia dio un origen al Estado moderno. Los 2 eventos básicos para la aparición del sistema westfaliano fueron, por una parte, una guerra generalizada que involucró a las principales potencias de la época y un acuerdo establecido entre los actores ganadores que marcaría las nuevas reglas del juego. Además, los principales actores fueron los estados. Ahora, Manuela, por favor, explícanos un poco acerca del equilibrio del poder. Gracias, Mónica. Sí, el sistema de equilibrio del poder va desde 1815 hasta 1914. La verdad no varió mucho del anterior, pero hay elementos que permiten identificarlo como un sistema diferente. Este sistema surge como producto de las guerras
napoleónicas y de los acuerdos de paz establecidos en el Congreso de Viena de 1815, es decir, nuevamente una guerra generalizada y un nuevo acuerdo son la base para establecer las reglas del juego. Acá lo principal, digamos que el principal cambio era el equilibrio del poder, es decir, que la estabilidad del sistema dependía de que un actor no fuera a sobrepasar su poder frente a los demás, y si esto ocurría, los otros deberían actuar para evitar un rompimiento del equilibrio. Francisco, a continuación, nos va a contar al tema institucional. Muchas gracias, Manuela. Sí, efectivamente, el sistema internacional pues es un sistema que dura apenas 20 años, desde el año 1919 hasta el año 1939. Este surge a partir de los tratados de Versalles al término de la Primera Guerra Mundial y es característico porque allí es donde se rompe el equilibrio de poder, puesto que los ganadores de este conflicto bélico, Inglaterra y Francia específicamente, imponen unas medidas extremadas sobre Alemania, medidas que finalmente pues siembran la semilla del fracaso de este sistema y se convierten en la principal causa del inicio de la Segunda Guerra Mundial 20 años después. Posterior a esto, con la aparición de las URSS, tiene un efecto en la polarización mundial, puesto que el mundo empieza a dividirse entre países comunistas y países capitalistas, pero también nacen otras corrientes ideológicas de carácter nacionalista y totalitarista, como el régimen nazi en Alemania y el fascista en Italia. Con la intervención de Francisco podemos darnos cuenta lo importante que es conocer estos conceptos para nuestra carrera. Por tal motivo quiero hablarles ahora del sistema bipolar, que nace en 1945 y va hasta 1989. Este sistema surge de las cenizas del sistema institucional, al igual que los anteriores. Este nuevo sistema es producto de una guerra generalizada entre prácticamente todos los actores del sistema y del acuerdo establecido entre las potencias vencedoras para establecer las nuevas reglas de juego. Por lo menos las tres principales potencias vencedoras, Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra, fueron los principales artífices del sistema y sus reglas. En otro plano, el surgimiento de las Naciones Unidas, que fue un ícono muy importante para generar la búsqueda de la paz y la seguridad internacional en el ámbito económico. De igual forma, Mónica ahora nos va a hablar acerca del sistema contemporáneo de 1989. Así es, Fabio. El sistema contemporáneo nace en 1989 a partir del fin del sistema bipolar. Es importante recalcar que el fin del sistema bipolar se da debido a la caída del muro de Berlín en noviembre del 89. El comienzo de un nuevo sistema fue el cambio en el equilibrio del poder, siendo este el elemento decisivo en la terminación y el inicio de los sistemas internacionales, a diferencia de los sistemas anteriores que fueron producto de una guerra. A partir del 89, la globalización se convirtió en el eje dominante al terminar la Guerra Fría. En el marco de este nuevo sistema surgieron otras amenazas para la agenda internacional, como lo fueron el narcotráfico, el control sobre las armas nucleares, la crisis financiera, las epidemias y la degradación del medio ambiente, entre muchas otras. Ahora, dando por terminado los sistemas internacionales, es importante tener en cuenta cuáles fueron los hitos que marcaron estas pautas. Manuela. Gracias, Mónica, y gracias a todos por sus aportes acerca de la transformación que ha tenido el sistema internacional para poder entender las relaciones internacionales. Entonces, el primer hito que les voy a contar es la Paz de Westfalia, que se da en 1648, siendo este año un año que marcaría un hito en las relaciones internacionales, ya que es a partir de la cual se institucionaliza la práctica de los estados de deliberar en asambleas internacionales y de solucionar sus conflictos por medio de tratados internacionales, con el único propósito de poner fin a la guerra de los 30 años en Alemania y la guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando III de Habsburgo, y los reyes de España, Francia y Suecia. Las Provincias Unidas y sus respectivos aliados firmaron entonces el 15 de mayo y el 24 de octubre de 1648 los tratados de Paz de Westfalia. Gracias, Manuela, nuevamente. Acerca del hito del Congreso de Viena, pues me corresponde
establecer o decir que viene en el año 1815 y viene de la mano con la Revolución Francesa en 1789. Es allí donde se busca por primera vez que los principios de igualdad y fraternidad sean institucionalizados en el ámbito universal y sea respetada la soberanía de los pueblos. Luego de los cambios económicos y políticos generados durante el Imperio Napoleónico. Con el Tratado de París, pues también se da origen a la llamada Santa Alianza, un instrumento político-militar que insta a la congregación de los ejércitos monárquicos para intervenir en cualquier situación que amenace a los monarcas absolutistas, incluyendo los movimientos revolucionarios coloniales. Fabio, adelante. Si me permiten, compañero, yo quiero aportar algo referente al hito del Congreso de París, o Tratado de París, de 1856, en el que participaron las principales potencias europeas, el cual puso fin a la guerra turca o guerra de Crimea, que enfrentó a Rusia y al Imperio Otomano, y a Francia, al Reino Unido y a Piamonte, perdiendo el territorio que tenía en la desembocadura del Danubio, así como su influencia en el Imperio Otomano y en los principados de Moldavia, Valquiria y de Serbia. Excelente, Fabio. Posteriormente vamos a hablar sobre la Conferencia de Haya. Este proceso tuvo las conferencias de Haya de 1899 hasta 1907, en las que se asignaron 13 convenciones internacionales que fundamentan la guerra actual en su contexto inmediato, como instituciones y reglas para el arreglo pacífico de controversias en el marco de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, siendo violadas claramente por todos los ejércitos beligerantes. Asimismo, es en este periodo que aparecen las bases institucionales especializadas, como por ejemplo las comisiones de Bucarest, Constantinopla y Tánger. Además, para tratar los temas de medios de comunicación y de transporte, porque se implementaron esas comisiones. Gracias, Mónica. No puedo dejar de pasar por alto el hito del Tratado de Versalles de 1919 y la Liga de las Naciones, luego que entonces el periodo de la guerra y esa incertidumbre vivida durante la Primera Guerra Mundial y del armisticio de Compiègne de 1918, con el que se dan por terminados los enfrentamientos, en el año 1919 se firma por parte de las potencias europeas el Tratado de Versalles, dando origen a la Sociedad de Naciones o Liga Naciones, primera organización política intergubernamental de vocación universal, cuyo propósito era mantener la paz de la comunidad internacional, siendo árbitros de las disputas internacionales, y a la cual el tratado otorgó además la administración de la provincia alemana de Sarre y de la ciudad alemana de Danzig. Gracias, Manuela, nuevamente. Para finalizar, pues quisiera hablar acerca del hito de la Organización de las Naciones Unidas y el nuevo orden mundial. Pues se establece en el marco de la Segunda Guerra Mundial y es donde se utiliza por primera vez la expresión Naciones Unidas, precisamente por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, quien representaba 26 naciones y donde discutían el texto que se llamó finalmente la Declaración de las Naciones Unidas. Y pues allí, a partir del 1 de enero de 1942, establecen un compromiso serio y mundial para luchar contra las potencias del eje, que enfrentaban al bloque aliado durante la Segunda Guerra Mundial, y la necesidad de crear una nueva organización internacional que evitara este tipo de confrontaciones y diera cabida a la participación en pie de igualdad a todos los estados a todos los estados, independientemente de su tamaño y desarrollo económico. Fabio, gracias. De esta manera damos por concluido este video. Agradecemos su compañía desde la distancia y su atención prestada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.